Número 7. Granger Taylor. En una noche tormentosa de noviembre del año de 1980, un canadiense de 32 años llamado Granger Taylor desapareció de la faz de la Tierra. Taylor dejó una nota a sus padres diciéndoles que estaba a punto de abordar una nave espacial. Había estado teniendo sueños recurrentes en los que extraterrestres le decían que se uniría a ellos en un viaje interestelar durante 42 meses a través de la inmensidad del espacio. Taylor nunca fue visto nuevamente. Esta es la historia de un hombre que creía haber sido elegido por una raza intergaláctica de seres para abandonar la Tierra, pero Taylor realmente tuvo contacto con extraterrestres y luego se subió a una nave espacial y se fue volando, ¿o fue un genio mecánico incomprendido que se desvaneció en su propio engaño? Es una pregunta que nadie ha podido responder jamás. Su familia y amigos lo descubrieron como un genio. Podía trabajar en cualquier pieza de maquinaria. Incluso una vez construyó un avión de la Segunda Guerra Mundial. Restauró un viejo tren que encontró abandonado en el bosque donde vivía en la isla de Vancouver. También estaba obsesionado con los extraterrestres y se construyó una réplica de una nave espacial a partir de restos del vertedero local. 6 años después de su desaparición, los trabajadores forestales descubrieron su vehículo abandonado en el bosque. Hubo una explosión muy evidente que lo destruyó. Se encontraron algunos fragmentos de huesos humanos y algunos restos de ropa, pero nunca se encontró el cuerpo completo. La policía determinó que lo más probable fue que Taylor muriera en la explosión causada por cartuchos de dinamita, pero sin su cuerpo es casi imposible decirlo. Quizá Taylor realmente emprendió un viaje de ida a los límites exteriores del espacio. ¿Y tú qué opinas de esto? Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos. Número 6. El geólogo desaparecido. Hay un científico desaparecido en este momento en algún lugar del desierto de Arizona. Su nombre es Daniel Robinson y está desaparecido desde el año 2021. Muchos temen que Daniel esté muerto, pero la verdad es que nadie sabe qué le sucedió. El 23 de junio del año 2021, Daniel abandonó abruptamente su lugar de trabajo en el desierto donde había estado realizando su investigación. Daniel era un geólogo experto que se graduó en el año 2019. Se mudó a Phoenix para poder trabajar en el campo elegido. Tenía solo 24 años y toda una vida por delante. Pero ese fatídico día de junio, se levantó de su lugar de trabajo y se fue sin decirle a nadie a dónde iba ni qué iba a hacer. ¿Qué encontró Daniel allá en el desierto que lo hizo huir con tanta prisa? Tal vez no encontró nada, o tal vez vio algo que lo asustó muchísimo. Por otra parte, tal vez Daniel solo había querido tomar un descanso y dar una vuelta en su auto. Un mes después de su desaparición, su Jeep fue encontrado volcado en el costado de un barranco. Las bolsas de aire se desplegaron, lo que sugiere que cuando el vehículo chocó, el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad. Si Daniel se hubiera estrellado y luego hubiera ido a buscar ayuda, no se hubiera llevado nada importante. Dentro del vehículo se encontraron su billetera, teléfono celular y llaves. Aún así, no habían rastros de él. También debo mencionar que el lugar donde se estrelló es un lugar realmente extraño para que se estrelle un auto. Tenía todo el desierto por recorrer, sin siquiera una planta que obstaculizara el tráfico. Aún así, logró meterse en un barranco. No había sangre en el lugar ni signos de lesión, por lo que presumiblemente se encontraba bien. A finales de julio se encontró un cráneo humano cerca de donde había sido abandonado el vehículo de Robinson. Sí, un cráneo humano real. Se hizo una prueba de ADN, pero no coincidió con el ADN de Daniel Robinson. El Departamento de Policía de Buckeye, en Arizona, dijo que registraron más de 181 kilómetros cuadrados, utilizando perros detectores de cadáveres y helicópteros. Durante toda la búsqueda no encontraron nada. Luego, en noviembre del año 2021, se encontró un segundo conjunto de restos humanos. También fueron enviados para hacerles una prueba de ADN, pero la prueba resultó negativa. Todos estos cuerpos fueron encontrados en el desierto, pero ninguno pertenece a Daniel Robinson. Su paradero actual aún es totalmente desconocido. Número 5. Peng Yamu. Peng Yamu fue un científico chino que estudió biología en la Universidad Central de China.
De joven se convirtió en uno de los científicos más respetados del país. Estaba obsesionado con los secretos del mundo natural y con la historia antigua. Su obsesión lo llevó hasta los confines salvajes de China, donde desapareció sin dejar rastro. En el año 1956, Peng Yamu dirigió una expedición de científicos a la remota provincia de Xinjiang, en el norte de China. Fueron algunos de los primeros investigadores que exploraron el inhóspito desierto de este lugar. El trabajo continuó durante años. Los descubrimientos de Peng le valieron el puesto de vicepresidente de la Academia de Ciencias de China. Un año después de su ascenso, ocurrió el desastre. Peng estaba estudiando el desierto de Lob, un lugar tan antiguo que nadie conoce su historia. Alguna vez hizo una parada en la legendaria Ruta de la Seda. Había un enorme lago salado llamado Lob Nur que cubría la región y estaba salpicado de oasis y pueblos de pescadores. En la antigüedad, Lob Nur era conocido como el lago errante porque los lugareños creían que cambiaba constantemente de posición. El lago siguió alejándose cada vez más hasta que finalmente las comunidades que dependían de su agua quedaron estériles. Eso fue hace unos siglos. Desde entonces la gente se fue y su historia más antigua se perdió. Hoy en día ese desierto es un páramo misterioso. También es un tesoro arqueológico en gran parte intacto. Se conservan tumbas y cementerios que datan de la Edad del Bronce. Hay momias enterradas en la arena. Y en ese lugar presumiblemente está el cuerpo de Peng Yamu, convirtiéndose lentamente en una momia natural. En 1980, la expedición de Peng atravesaba momentos difíciles. Sus vehículos apenas podían navegar por el accidentado terreno del desierto de Lob. Les preocupaba quedarse sin comida y agua. 5 días después de iniciada la expedición, Peng se adentró solo en el vacío de la gran extensión arenosa y nunca más se volvió a ver. Haznos saber lo que piensas a continuación de lo que pudo haber pasado. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Ahora vamos al número 4. Número 4. Percy Fawcett. Percy Fawcett fue el verdadero Indiana Jones. Él fue el legendario explorador que desapareció en la selva amazónica en el año de 1925. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de él. Tal vez fue asesinado por una tribu caníbal, o quizá fue devorado por una anaconda gigante. La desaparición de Percy Fawcett es la historia más épica de exploración que salió mal en la memoria moderna. Todo comenzó en el año de 1906, cuando Percy se aventuró en los territorios inexplorados de Brasil y Bolivia. Escapó por poco de la muerte a manos de víboras venenosas. Se reunió con tribus nativas hostiles que nunca antes habían visto a una persona blanca. Sus hazañas fueron tan precedentes que ganó una medalla de la Sociedad Real de Geografía. En 1912, Sir Arthur Conan Doyle escribió El mundo perdido basado en las hazañas de Percy Fawcett. Percy pasó de ser un valiente explorador a un buscador obsesionado. Había llegado a sus manos una misteriosa nota escrita por cazadores de tesoros portugueses en el año de 1753. La nota afirmaba que en algún lugar de la jungla había una enorme metrópoli llena hasta los topes de reliquias de oro. Percy se decidió a encontrar la ciudad perdida, a la que llamó Zeta. Lanzó un par de expediciones para encontrar la ciudad perdida de Zeta en la década de 1920. En ambas ocasiones, fue expulsado de la jungla por la fiebre que contrajo y al borde de la muerte. Su última expedición fue en el año de 1925. Se adentró en la jungla con su mejor amigo, Raleigh Rimmel, y su hijo Jack. Ninguno de ellos fue visto nunca más a pesar de innumerables viajes en busca de sus restos. Tan recientemente como en el año de 1996, el aventurero James Lynch fue capturado por una tribu amazónica y retenido para pedir rescate mientras intentaba encontrar los restos de Percy. Número 3. Doctora Ning Li. En el año de 1999 aparecieron artículos en publicaciones científicas de todo el mundo que elogiaban a una física llamada Doctora Ning Li. Había logrado avances extremos en su esfuerzo revolucionario por comprender la antigravedad. Hipotéticamente, la doctora Li había descubierto cómo crear una máquina antigravedad real, algo que solo se ha visto en ciencia ficción. En octubre del año siguiente, Ning Li ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Han pasado 24 años desde la desaparición de la doctora Ning Li y ningún otro científico se ha acercado a crear un dispositivo que controle la gravedad. Realmente parece como si su genial invento provocara inmediatamente la ira de los dioses, quien quiera que sean. Desde entonces, los científicos han tenido demasiado miedo de estudiar este tipo de tecnología. Según Jonathan Campbell, uno de los antiguos socios de Li, el dispositivo era 100% real.
Jonathan, es científico del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, dijo que el dispositivo de Lee no necesariamente modificaba la gravedad, pero era capaz de producir un campo similar a la gravedad. Un campo de estos podría usarse para atraer o repeler cosas, algo así como poderes telequinéticos. En la práctica, un dispositivo como este tipo podría emitir un campo antigravedad a la Estación Espacial Internacional, protegiéndola de meteoritos y otros desechos. En el año de 1999, Nigel Lee dejó la Universidad de Alabama para iniciar su propia empresa llamada AC Gravity. Inicialmente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos le otorgó una subvención de aproximadamente $500,000 para investigar tecnología antigravedad, pero nadie sabe qué pasó después. Los resultados de la investigación nunca han sido presentados ni hechos públicos. No se volvió a saber nada públicamente de la doctora Lee hasta su repentina muerte. Su desaparición no pasó desapercibida para el mundo exterior. En el año 2004, el periodista Tim Ventura intentó localizarla. Alguien le leía sus correos electrónicos, pero nadie respondía. En el año de 2008, se informó que Lee abandonó su proyecto en Estados Unidos y se mudó a China para continuar su trabajo allí, pero sinceramente se desconoce la verdad. Según su página de Wikipedia, Nigel Lee fue atropellado por un automóvil en el año 2014. Su esposo vio el accidente y murió de un ataque cardíaco. Nigel Lee sufrió daño cerebral permanente que resultó en la enfermedad de Alzheimer inmediata. Ella era esencialmente un vegetal hasta su muerte en el año 2021. No sé ustedes, pero esto suena como un encubrimiento de espías. Número 2. Ettore Majorana. En el año de 1906, nació uno de los científicos más talentosos que jamás haya salido de Italia. Su nombre era Ettore Majorana. Majorana estuvo con algunas de las mentes más grandes de su época, como Enrico Fermi, en Roma durante la década de 1930. Fermi, por supuesto, fue el hombre que construyó el primer reactor nuclear de la historia. En el año de 1938, Majorana murió en circunstancias muy misteriosas. La investigación inicial de Majorana condujo al desarrollo de la espectroscopia de radiofrecuencia. También publicaba artículos académicos sobre la teoría relativista de partículas y el espectro de masas de partículas elementales. Esta fue una ciencia realmente intensa. Fue el primero en identificar la partícula de neutrones. A Majorana le aconsejaron que escribiera un artículo sobre el neutrón, pero decidió no hacerlo. Más tarde ese mismo año, el científico James Chadwick escribió un artículo sobre el neutrón y ganó el premio Nobel. Majorana, aunque posiblemente más brillante que muchos otros científicos, nunca buscó crédito por su trabajo. De hecho, solía decir que la física era banal. El último artículo académico que publicó fue en el año de 1937, en el que se analizaba la teoría simétrica de electrones y los positrones. Durante sus últimos años de investigación, descubrió antipartículas que creían que eran la masa faltante en el universo. El trabajo teórico de Majorana involucró los secretos aún desconocidos de la materia oscura. Lo que pasó después es muy extraño. Majorana sacó todo el dinero que tenía de su banco y luego viajó de Nápoles a Palermo. El 25 de marzo del año de 1938, Majorana compró un billete de regreso a Palermo con clara intención de regresar a Nápoles, pero nunca subió a ese barco, nunca más fue visto y aún se desconoce qué sucedió con él. Lo único que se sabe es que Majorana desapareció intencionadamente. El día de su desaparición, envió una nota a su amigo Antonio Carelli, del Instituto de Física de Nápoles. La nota decía que Majorana había tomado una decisión muy difícil pero inevitable. Admitió ser egoísta y pidió perdón por lo que vendría después. Este caso permaneció sin resolver durante décadas. Se abrió por última vez en el año 2011. Luego, en el año 2015, la Fiscalía de Roma afirmó que Majorana estuvo vivo al menos hasta el año de 1959 y vivió en Venezuela. Después de eso, el caso se cerró oficialmente. Pero, ¿por qué desapareció? La teoría vigente es que la investigación de Majorana en física teórica había revelado algo que no quería que nadie supiera. Fuera lo que fuese, debió ser aterrador. Es casi seguro que tuvo algo que ver con las armas atómicas. Número 1. Vladimir Alexandrov. En la década de 1980, el científico soviético Vladimir Alexandrov desapareció sin dejar rastro. Pasó 3 días bebiendo mucho en España y luego se evaporó en el aire. No habría sido tan misterioso si Vladimir no hubiera sido el genio detrás del modelo matemático para la teoría del invierno nuclear.
Según documentos del FBI, Vladimir se especializó en informática, dinámica de gases, mecánica de plasma y física computacional. En la década de 1970, lo enviaron a trabajar a los Estados Unidos de América como parte de un acuerdo de intercambio con Estados Unidos y los soviéticos. Esto le dio acceso a la enormemente poderosa supercomputadora Cray-1. En el año de 1983, comenzó a trabajar en modelos de lo que sucedería en caso de un invierno nuclear. Vladimir pasaría a detallar los horrores de lo que teóricamente podría ocurrir en el caso de una guerra nuclear total entre superpotencias. Su hipótesis sigue siendo popular hasta el día de hoy. Básicamente descubrió que si los países comienzan a lanzar armas nucleares, el mundo se hundiría en un invierno muy oscuro, la temperatura bajará y todo morirá y el planeta quedaría árido. Nadie sabe qué pasó con Vladimir, solo que desapareció en España poco después de idear la teoría del invierno nuclear. Se ha sugerido que a los rusos les preocupaba que hubiera vuelto demasiado amigable con sus homólogos estadounidenses. También se ha dicho que su trabajo utilizando la supercomputadora para detallar el invierno nuclear fue demasiado embarazoso para la Unión Soviética. Lo hicieron desaparecer para que no siguiera haciendo quedar mal a Rusia. ¿Qué crees que sucedió con estos científicos? Déjame saber cualquier teoría que puedas tener en los comentarios y no olvides suscribirte. Gracias por ver el canal y regresa pronto para ver más videos increíbles como este.